¿Qué es exactamente la discapacidad? Pues, aunque parezca una pregunta sencilla, la respuesta ha dado un giro de 180 grados a lo largo de la historia. Hoy vamos a hacer un viaje para entender esa evolución, un cambio de mentalidad radical que nos ha llevado de fijarnos solo en la persona a poner el foco en el mundo que nos rodea. Y todo al final se puede resumir en esta pregunta, que es la clave de todo. ¿La discapacidad es algo que está en la persona o es algo que está en el entorno? Parece un matiz, pero, como vamos a ver, la respuesta lo cambia absolutamente todo. Venga, empecemos este recorrido. Lo primero que hay que entender es que la idea de discapacidad no ha sido siempre la misma, ni mucho menos. Ha ido evolucionando y cada cambio en el concepto refleja en realidad cambios muy profundos en la sociedad. Esta línea del tiempo lo resume bastante bien. El viaje es clarísimo. Empezamos en la antigüedad con un modelo que directamente excluía a las personas, como si no contaran. Luego, en los siglos XIX y XX, pasamos al modelo médico, que veía la discapacidad como una enfermedad que había que curar. Pero ojo, el gran salto se da a partir de los años 60, con el modelo social. Ahí cambia el foco por completo, y todo culmina en lo que tenemos hoy, el enfoque de derechos humanos, donde ya no se habla de curar, sino de garantizar derechos. Vamos a pararnos un momento en ese modelo que dominó el pensamiento durante siglos y que, seamos sinceros, todavía colea un poco. Me refiero a ese enfoque que pone toda la carga, toda la responsabilidad en la propia persona. Así es como funciona el modelo médico. La idea es muy simple. La discapacidad es un problema de la persona, una especie de defecto individual. Por lo tanto, la solución tiene que ser médica. Tratar, curar, rehabilitar. El objetivo final es que la persona se normalice para que pueda encajar en una sociedad que, curiosamente, nunca se plantea si el problema es suyo. Pero entonces llegó un cambio brutal, un giro de guión que le dio la vuelta a todo y nos obligó a mirar el asunto desde un ángulo que nadie se había planteado hasta entonces. Y aquí está el quid de la cuestión. El contraste es total. A un lado, el modelo médico que señala a la persona y dice, el problema está en ti. Y al otro, el modelo social que gira a la cámara y dice, no, perdona, el problema son las escaleras. De repente, la discapacidad ya no es una condición de la persona, sino el resultado de un entorno que crea barreras. Y claro, si cambia el problema, cambia la solución. Ya no se trata de arreglar a la persona, sino de rediseñar la sociedad. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud promueve una visión que intenta integrar un poco de ambos mundos, el modelo biopsicosocial. Lo que viene a decir es que la discapacidad es una interacción compleja. Influye la condición de salud de la persona, por supuesto, pero también sus factores personales y, muy importante, el entorno social que la rodeó. Esta nueva forma de entenderlo se consolida en el enfoque de derechos humanos impulsado por la ONU. Con esto, el debate cambia de nivel. Ya no hablamos de caridad o de medicina, hablamos de derechos. La igualdad, la dignidad, la accesibilidad ya no son favores, son la base sobre la que se debe construir una sociedad realmente inclusiva. Vale, de acuerdo. Si hemos quedado en que el problema son las barreras del entorno, la siguiente pregunta es lógica. ¿Y cuáles son esas barreras exactamente? Vamos a ponerles nombre, porque muchas veces son invisibles para quienes no se topan con ellas cada día. Se suelen clasificar en 5 tipos principales. Son obstáculos que impiden que todo el mundo participe en igualdad de condiciones, sobre todo en el ámbito laboral. Vamos a verlos uno por uno para que quede claro. Primero, las más obvias, las barreras físicas. Un edificio sin rampa, un autobús al que no se puede subir, un puesto de trabajo mal diseñado. Son obstáculos que se pueden ver y tocar y que directamente te dejan fuera del espacio que compartimos todos. Luego vienen las que quizás son las más difíciles de derribar, las barreras actitudinales. Aquí hablamos de prejuicios, de estereotipos, de esa vocecita que dice, hoy esta persona no va a poder hacer esto. Estas ideas preconcebidas pueden llegar a limitar mucho más que cualquier barrera física. En tercer lugar, las barreras de comunicación. Si la información no llega a todo el mundo por igual, ya sea porque falta un intérprete o porque una página web es imposible de navegar para algunas personas, se está creando una exclusión directa. Es así de simple. Las barreras educativas son una bomba de relojería. Un acceso desigual a una buena formación desde el principio genera una brecha que luego en el futuro es muy difícil de cerrar. Y eso, claro, limita muchísimo las oportunidades profesionales. Y por último, las barreras institucionales. A veces son las propias normas internas, la burocracia o la simple falta de políticas activas en una empresa, las que, sin mala intención, acaban generando exclusión. La ausencia de una política de inclusión ya es una barrera en sí misma. Muy bien, ya hemos entendido el problema y hemos identificado las barreras. Ahora viene la parte importante,
La solución: vamos a ver cómo se puede pasar de la teoría a la práctica para empezar a construir entornos que de verdad sean inclusivos. Primero, un concepto clave: diversidad. La diversidad es el qué. Es simplemente la presencia de diferencias. Es tener en un mismo equipo a gente de distintas edades, con distintos orígenes, distintas capacidades, distintas experiencias. Pero claro, con tener gente diversa no es suficiente, y ahí es donde entra la inclusión. Si la diversidad era el qué, la inclusión es el cómo. Es el trabajo activo para asegurarse de que todas esas personas diferentes no solo estén ahí, sino que se sientan escuchadas, valoradas y parte del equipo. Y esto, por supuesto, se consigue con acciones muy concretas, desde tener políticas de contratación que busquen activamente ese talento diverso hasta adaptar los puestos de trabajo. También es fundamental hacer programas de formación para derribar prejuicios y, como no, aplicar la legislación vigente, como la Ley 21015 en Chile, que directamente impulsa la inclusión laboral. Al final de todo este recorrido, la reflexión nos toca a todos. La pregunta que queda en el aire es, ¿en nuestro día a día, con las decisiones que tomamos, estamos construyendo puentes o levantando muros? Porque la respuesta a esa pregunta define el mundo en el que vivimos. Hasta la próxima.